Bienvenidos amigos y amigas a lo que es un encuentro sobre el debate de la realidad nacional y la geopolítica. En primer lugar, queremos enfatizar un saludo a toda la población que nos está viendo a través de este medio. Mi nombre es Ronnie Peña, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz y voy a ser el conductor de este debate. También con mi compañero Juan Carlos Cando, que les va a explicar las reglas del debate. Bienvenidos amigos y amigas a este espacio para debatir. Las reglas que les voy a dar es que cada uno tiene 3 minutos para argumentar su pregunta, sin exceder en su vocabulario, y 2 para la réplica de cada pregunta. Bien, para esta ocasión nos acompañan 4 grandes participantes para este debate. Tenemos aquí a la presencia del señor Cristian Valverde, la presencia de José Calderón, y la presencia de Diego Gallo con el señor Carlos Almendares. Bienvenidos a lo que es el debate de realidad nacional y geopolítica. Amigos debatientes, aquí va la primera pregunta. Señor Calderón, ¿qué opina usted acerca del modelo de producción capitalista y del modelo socialista? Bien, para mi forma de pensar, el capitalismo es un sistema que a lo largo de la historia nos ha llevado a grandes progresos y triunfos. El capitalismo nació en la Edad Medieval a través de lo que es la burguesía y el proletariado. Para mí, mi forma de pensar está muy bien que exista un régimen alto y un régimen bajo. Una de las ventajas más grandes con las que cuenta el capitalismo es el abundante crecimiento que tiene la empresa, la industria. Otra ventaja que este cuenta es la autosuficiencia para reabastecerse y renacer en caso de pérdidas o quiebra. El sistema socialista para mí no es un buen sistema con el que nosotros podamos contar en lo que es la economía, ya que estamos igualando a la par varios esfuerzos y se podría decir, trabajos que fueron realizados en épocas pasadas, en las cuales, para mi forma de pensar, existe gente que de verdad se sacrifica y hace muchos esfuerzos por lograr conseguir triunfos aún más grandes, como son los dueños de grandes industrias y empresas. El socialismo invita a que la sociedad, de cierta manera, se vuelva un poco arrogante, vaga, no consumista, más bien es como que nos está enseñando a que seamos conformistas. Entonces, para mí el capitalismo es un buen sistema mediante el cual hemos visto que las grandes potencias mundiales han progresado a nivel mundial y tienen una de las mejores industrias en lo que respecta hoy en la actualidad. Entonces es lo que yo podría decir a lo que respecta con los modelos capitalistas y socialistas. Muchas gracias, señor José Calderón. A continuación, señor Carlos Almendares, ¿qué piensa usted acerca de esta pregunta? Listo, tú me hablas sobre un modo de producción capitalista, acerca sobre las grandes empresas y acerca sobre el consumismo, acerca sobre todo lo que viene en las riquezas, pero tú no me hables acerca de la equidad. ¿Qué pasa con los obreros? ¿Qué pasa con las personas que hacen el medio de producción de esas empresas? No hablamos de una fuerza desarrollada unilateralmente, en donde la abundancia de este modo de producción no da una equidad hacia los obreros. No es una forma o un modo de producción en la que las personas que vienen en un estrato social un poco bajo no tienen equidad y no tienen una comparación acerca de los señores o los productores de estas dichas fábricas. Muchas gracias, señor Almendares. ¿Tiene alguno de los dos algo más para replicar sobre esta pregunta? Bien, el sistema capitalista se enfoca en lo que es la producción neta. Acá mi compañero Carlos argumenta sobre la condición humana, los derechos, las labores de los obreros. Para mí, en cierto modo, el sistema capitalista tiene se podría decir un 25% en el que apoya de cierta manera al obrero, es decir, no está por demás decir que el obrero no tiene amparación, está desamparado, valga la redundancia. El sistema capitalista ayuda y coopera de cierta manera también a lo que son los obreros, pero se enfoca más en lo que es un modelo de producción, se podría decir, de industria y de logros. Para mí,
es el sistema capitalista el camino a seguir en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, señor José Calderón. Continuando con este debate acerca de la realidad y la geopolítica, vamos a plantear la siguiente pregunta en cuestión al señor Diego Gallo. Señor Diego Gallo, el Ecuador es un país rico en recursos naturales. Cuenta con 4 regiones: Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Y se puede cultivar la tierra en la mayor parte del año. ¿Cree usted que el Estado debería invertir más y mejor en el aprovechamiento de sus recursos naturales, como la minería y el petróleo, considerando que actualmente las economías en el mundo están cambiando? Saludos a todos. Para responder la pregunta planteada, existen 2 factores. La primera es, como se mencionaba, la explotación de los recursos naturales, y la otra es la producción agrícola. En cuanto a la explotación de los recursos naturales, creo que no. Creo que el Estado no debería invertir en la explotación del petróleo y de la minería, dado que, por ejemplo, en el petróleo, si ustedes revisan los índices estadísticos comparativos de años anteriores y los actuales, ustedes podrán observar que en el auge del petróleo el barril costaba hasta $150. Actualmente el barril de petróleo se encuentra en un estimado de $58. Es una demostración de cómo el petróleo cada vez va decrementando su precio. Eso sería lo que puedo exponer en cuanto a la pregunta. Muchas gracias, señor Diego Gallo. A continuación, señor Cristian Valverde, la misma pregunta planteada. Desde mi punto de vista, con respecto a los recursos naturales, debemos apoyar la explotación, pero responsablemente. No es cuestión de dejar el petróleo, las minas debajo de la tierra, pues ahorita necesitamos de recursos. El país se encuentra en crisis y no podemos darnos el lujo de dejar todos nuestros recursos bajo la tierra. Se necesita apoyar, pero siempre y cuando exista una responsabilidad, sobre todo con la naturaleza. Tenemos el conocido caso del Yasuní TT, que decían que iba a ser el 1 por 1000 la explotación, cuando en la realidad se está destruyendo los campos de Tiputini. Entonces, esto nos lleva a ponernos en contra de la minería, más la minería responsable no es mala. Yo creo que debe haber un respaldo total por el Ministerio de Petróleos, por el Ministerio del Ambiente, en conjunto con el gobierno, y sacar adelante responsablemente las minas. Y la agricultura también debería ser un factor muy importante. Tenemos una tierra muy productiva en este país, pero tenemos mucha ignorancia en cuanto a los agricultores. Se debería dar capacitaciones, apoyar, invertir en ese recurso, porque eso es una inversión, no es un gasto público. Eso con respecto a la pregunta, Ronnie. Bien, muchas gracias. Señor Diego Gallo, ¿alguna réplica? Bueno, claro que sí, yo tengo un punto que argumentar, o más bien enfatizar. Yo creo que no se debería poner como principal objetivo de ingresos económicos al país la explotación de producción agrícola y de recursos naturales. Yo más bien creo que se debería enfatizar en otro punto. Se debería poner la principal atención del Estado en cuanto a inversión al factor turístico, dado que, como ustedes saben, en la época actual lo que más dinero da es el factor turístico, ya que genera empleo, genera atracción en cuanto al mundo para inversión, en cuanto al desenvolvimiento de la parte del turismo en el Ecuador. Bien, señor Diego Gallo, me gustó mucho su propuesta, pero ¿usted qué le diría al gobierno cómo incentivar el turismo hacia aquí para que lleguen más turistas a nuestro país y ya no depender solo del petróleo y no de los recursos que son irrenovables? Bueno, principalmente yo le propondría al Estado generar una inversión para todos los sitios turísticos que cuenten en el Ecuador, ya sean naturales o como patrimonio. Debería mostrar una gran atención para mejorarlos, para no simplemente que sean declarados y dejarlos en el olvido. Yo creo que se debería invertir en cuanto a obras públicas cerca de los lugares turísticos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte del Quilotoa, nosotros podemos entender que es un lugar turístico que genera ingresos, pero si nosotros vemos el enfoque alrededor de esta parte, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una parte muy pobre en el Ecuador. Creo que se debería brindar inversión para mejorar cómo
como pueblo o como ciudad en esa parte que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que brinde atención, hospedaje, alimentación a los turistas y sea atractivo también por eso, no solo por el recurso natural. Creo que de esa manera el Estado debería apoyar la inversión turística. Bueno, si me lo permite, Ronnie, quisiera Por contraponerme. favor, señor Cristian Valverde, tiene su derecho a la réplica en este momento. Ya, muchas gracias. Pues con respecto a la idea de mi compañero Diego, creo que no deberíamos basar nuestra economía en solo turismo. ¿Qué sentido tiene hacer una economía en la que duran 2 o 3 meses? Hay auges, hay tiempos turísticos. La verdad ahora no conozco en qué tiempo se dan. Pero incluso para visitas extranjeras, que son las principales del turismo, no se tienen todo el año. En cambio, en lo que es la producción del país, ¿qué hacemos? No vamos a descuidar, dejar que todas las tierras se queden como potreros y simplemente dedicarnos al turismo. Yo creo que esto se debería complementar y no quitar un apoyo a lo que es agricultura y minería para regalárselo al turismo. Yo creo que debe ser un trabajo en conjunto. Bueno, señor moderador, no sé Por si favor, señor, puede, esperemos intervenir. que Cristian Valverde termine con su punto o ya. Bueno, yo ya he expresado mi punto de vista acerca del tema. Bueno, ya, muchas gracias, señor Cristian Valverde. Lamentablemente, señor Diego Gallo, no disponemos del tiempo y tenemos que seguir con la temática del programa. Bueno, me parecería que deberían brindar un poco más de tiempo, pero acepto. Están en las reglas del programa que fueron estipuladas al principio, pero la tomada de... Bien, continuando con el programa, vamos con la tercera pregunta. En los inicios de la vida republicana, el Ecuador ha vivido 2 periodos muy importantes en su historia. El primero a través de Gabriel García Moreno y su política conservadora, y el segundo con Eloy Alfaro Delgado y su política liberal. Señor Calderón, ¿cree usted que ha sido más importante para el Ecuador, considerado que Gabriel García Moreno impulsó la educación y Eloy Alfaro el comercio? Bien, para mi punto de vista, García Moreno ha sido, si hacemos competencia entre los dos presidentes y un análisis profundo, para mi punto de vista, García Moreno es uno de los mejores presidentes que ha podido tener el Ecuador. Desde mi punto de vista es fundamental la educación, porque a través de la educación se lograrán grandes progresos y éxitos en los distintos ámbitos como son industria, comercio. El estudio siempre será y fortalecerá el progreso de toda nación. Eloy Alfaro contribuyó con lo suyo, pero para mi punto de vista García Moreno, al crear la Escuela Politécnica Nacional, el observatorio, incluso con los múltiples títulos con los que él contaba, vulcanólogo, andinista, sus estudios de tercer nivel en lo que es Europa, en Ecuador, fundó o creó muchas escuelas, colegios que hasta hoy en día son recordados por todos nosotros que hemos pasado por diferentes instituciones en las cuales nos han impartido conocimiento. Creo firmemente que la educación es y será para siempre se podría decir el nido del progreso. Entonces, para mi punto de vista, me quedaría con lo que hizo García Moreno. Bueno, ¿alguna argumentación más o es tu última participación? No sé si mi compañero tal vez pueda mencionar algo acerca de García Moreno. Pues apoyo firmemente lo que dice aquí José. Ha sido una base fundamental la educación. El hecho de que un presidente haya apoyado de esa manera lo que es la educación, la creación de escuelas, pues nos genera un progreso. Sin embargo, cabe acotar que Eloy Alfaro hizo muy buenas cosas, no mejora lo que llegó a ser García Moreno en este país. Eso con respecto al punto de vista acerca de García Moreno y Eloy Alfaro. Muchas gracias, señor Valverde. Señor Arbendáriz, usted, con respecto a esta pregunta, ¿qué opina? Sí. Hablamos sobre 2 etapas totalmente diferentes. Una liderada por Gabriel García Moreno en la etapa conservadora y otra liderada por Eloy Alfaro en su etapa liberal. Bueno, aquí en esta etapa liberal es donde se consolida totalmente el modo primario agroexportador. Aquí nosotros hacemos de nuestros suelos
unas riquezas y logramos la exportación. Principalmente tenemos la exportación del cacao en los años de la presidencia de Eloy Alfaro. Tenemos la exportación del cacao, tenemos un incremento de un 34% de la elevación de exportación de los primeros años de Eloy Alfaro. También tenemos tiene la consolidación en la participación a las mujeres que en diferentes ámbitos ya profesionales. Tenemos diferentes características en donde Eloy Alfaro fue a actuar de una mejor manera en esta etapa. Tenemos principalmente la exportación e importación de nuestro país, incrementó abundantemente en sus ciertos periodos. Tenemos un incremento de 7.853.000 en un periodo a 10.758.000 en su segundo periodo. O sea, vemos una diferencia totalmente abundante en este periodo de exportaciones e importaciones, donde consolida al sector agroexportador mucho abundancia y da importancia al sector industrial. En cambio, con lo de Gabriel García Moreno, opaca mucho, es un gobierno muy opresor, es una etapa totalmente diferente a la liberal. Muchas gracias por su participación, señor Armendáriz. Además, no sé, señor moderador, si me permite extender un poco la respuesta de mi... Claro, le queda un minuto para la argumentación. Bueno, basándonos también en algo que se están olvidando es en el factor moral que se tenía, ¿no? En la época conservadora con el presidente García Moreno, cabe recalcar que era un opresor total. Ciertamente contribuyó a varios factores que nos ayudaron como república y como país, pero ciertamente hay que tener claro qué tipo de persona era, un aprovechador que utilizaba su poder para realizar ciertas cosas que, bueno, no estaban bien. Entonces yo no entiendo cómo pueden mis compañeros apoyar ese tipo de cosas. Un opresor que utilizaba a la gente y hacía lo que quería cuando quería. Con respecto al criterio de mi compañero Diego, el hecho de que García Moreno haya sido un presidente opresor, un tirano, como se lo califica en muchas de las citas en las que se involucra su nombre. Hay un dicho que también dice que a García Moreno se lo ama por sus obras y también se lo odia por su tiranesa. De cierta forma, de cierta manera, García Moreno era como decirte un padre con mano dura, como se dice en la actualidad, pero un padre con mano dura que forjó, hizo obras, castigó y tal vez de cierta manera, en algunos casos, castigó de manera exagerada, se podría decir. Pero eso no quita las obras y lo mucho que aportó a nuestro país. Eloy Alfaro, por el contrario, un liberalista al cual la educación no le parecía algo importante, lo dejaba de lado. Entonces deberíamos más bien nosotros hacer énfasis como estudiantes que somos, como futuros profesionales, que si no el gobierno de García Moreno, permítame la palabra por favor, si García Moreno nunca hubiese hecho énfasis en la educación, quizás hasta hoy ni siquiera estuviésemos en los lugares que estamos nosotros y pudiésemos dar un conocimiento o un aporte científico al mundo. Es por esto que García Moreno, de forma vulgar, le da de largo a Eloy Alfaro. Gracias. Gracias por sus argumentos, tanto a ustedes. Bueno, gracias amigos por participar en este hermoso debate que lo estamos llevando a cabo. Ahora vamos a proseguir con la siguiente pregunta, que va dirigida hacia el señor Diego Gallo. Señor Diego Gallo, desde el retorno de la democracia en 1979, el Ecuador ha vivido varios procesos políticos, unos buenos y otros malos. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor periodo por el que ha pasado el país desde el retorno a la democracia, dentro de la economía, la política y la sociedad? Por favor, corre el tiempo. Bueno. Respondiendo a su pregunta, me gustaría elegir tan solo a un periodo, se podría decir a un mandatario, pero yo me quedaría con la época de Jaime Roldós Aguilera, dado que un excelente presidente, el cual mantenía la compostura ante toda situación. En cuanto a obras, recordemos que él duplicó el salario básico.
Me gustaría quedarme con esa época, pero recordemos que no alcanzó a cumplir dado a su trágico final. También me gusta mucho la presidencia del exmandatario Rafael Correa, dado que, como ustedes conocen, sí existió muchos hoyos, se puede decir, en cuanto a corrupción en su gobierno, pero en cuanto a obras, personalmente, yo creo que fue uno de los mejores gobiernos. Bueno, acá el señor Cristian Valverde nos argumentará sobre la misma pregunta. Ok, muchas gracias. Pues desde que el país regresó a la democracia, yo creo que ha tenido presidencias buenas y malas. Sin embargo, en mi punto de vista, yo creo que Rafael Correa para mí ha sido el mejor presidente. ¿Por qué? Si bien existe un hecho de que estuvo mucho tiempo en el poder, que se argumenta que él abusó de su poder, que se llevó todos los poderes del Estado, pues realizó obras, sacó el país adelante. Y también existe este contrahecho de que dicen, que jocosamente se lo explican, que un dicho popular dice, aunque pegue, aunque mate, marido es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho de que haya hecho obras, pero con corrupción, no le da una buena presidencia. Ahora, volvamos al pasado. Existían presidentes donde lo único que hacían era robar, mas no existían las obras. Entonces, no es una justificación, pero a la comparación de los periodos que hemos tenido en el país, pues yo creo que ha sido el mejor periodo. Se ha avanzado mucho en lo que es educación, salud. Hoy día nosotros podemos tranquilamente ir a un hospital y recibir una atención. También podemos estudiar en esta universidad incluso, que Muchas ahora gracias, es señor Cristian Valverde, se le ha culminado su tiempo. Ahora, por favor, señor Carlos Almendaris, con la pregunta. Me hablas tú sobre obras, sobre construcciones, algunas falencias que ha tenido esa presidencia de Rafael Correa. Te voy a decir una de estas. Te voy a decir la nueva universidad que tenemos aquí en Urcuquí. Tenemos que en su totalidad no hay la culminación de esa obra. Tenemos una obra menos. Tenemos la refinería de Esmeraldas, que no está en su totalidad terminada y está hecho con materiales Pero totalmente... discúlpame, compañero. Por favor, señor Cristian Valverde, dejemos que Carlos Almendaris termine su turno y después procedemos a darle la réplica. Encontramos mucha corrupción en esta presidencia, dado que se ha construido varias obras en cantidad. Sí se ha hecho en cantidad, pero tenemos muchas falencias en esta obra y mucho acto de corrupción. Bueno, señor Calderón, la réplica suya. Bueno, apoyo la moción de mi compañero Cristian Valverde. Para mí, Rafael Correa ha sido el mejor presidente, me atrevería a decir, de la historia del Ecuador. Un 75%, 80% de la presidencia es una muy buena presidencia, excelente presidencia. No en vano, Rafael Correa ganó un gran populismo a nivel nacional. Quizá que cuando Rafael Correa excedió ya sus 4 años de gobierno, empezó a ser un poco más autoritarista, se podría decir un poco más grosero con el pueblo. Sin embargo, en cuestión a obras, en la red vial con la que cuenta el país, el canal Caracol de Colombia mismo recalca que las obras que a 30 minutos se encuentran con lo que respecta la vía de Medellín, Ipiales, el trayecto de Ipiales-Nariño. El cambio es radical cuando un colombiano hace paso a las carreteras ecuatorianas. Las carreteras ecuatorianas son excelentes, son de muy buena calidad y es una muy buena obra. ¿Por qué? Porque con las carreteras nosotros estamos apoyando y contribuyendo al comercio ecuatoriano. Prosigo con mi argumentación. En cuanto respecta a la educación en los últimos años se ha mejorado notablemente a nivel sudamericano. También hay que recalcar la gratuidad en las universidades. Nosotros, al estudiar en la Universidad de las Fuerzas Armadas
deberíamos estar muy agradecidos porque estamos recibiendo una educación de calidad, una educación gratuita. Y como mencionaba mi compañero, el proyecto de la Universidad de Yacha, el Parque de Innovación Tecnológica podrá haber sido una falencia de él, pero también fue un gran sueño que él tuvo y mantuvo. No fue su culpa que los que estuvieron a cargo, los directores, ingenieros, doctores. Muchas gracias por su participación, señor Calderón. No sé si me permitirían argumentar algo. Bueno, continúa, tiene 2 minutos. Bueno, quiero también enfocarme en algo porque, bueno, todos tenemos una postura de que sí, de hecho, el gobierno del exmandatario Rafael Correa fue un buen gobierno, pero quiero decir que no por el hecho de que hizo obras vamos a tapar con un dedo la parte de la corrupción. No quiero que eso marque un hito para que en posteriores gobiernos se diga, sí, el Señor Braga, ya estamos redundando mucho en lo mismo de corrupción. Creo que ya se quedó muy claro todo respecto a esta pregunta. Y muchas gracias por haber respondido. Bien, seguimos con el orden del programa y vamos con la quinta pregunta, que esta va planteada para cualquiera de ustedes. No sé quién quiera tomar la palabra. Tal vez. Tomo la palabra. Ya, señor José Calderón. Va dirigida la pregunta hacia usted. En el 2000, el Ecuador sorprendió al mundo con la dolarización, plena en su economía. Fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e introdujo una extranjera. Esto bajo la presidencia de Yamil Maguad, quien después de ver cómo la inflación aumentaba considerablemente y la crisis de la economía ecuatoriana se veía venir con el disparo de la cotización del dólar al 67%, decidió que la dolarización era el camino. ¿Qué opina usted de la dolarización después de llevar ya varios años en el país? Muy bien. La dolarización, para mi punto de vista, es un muy buen cambio de moneda que el país pudo haber hecho. De lo contrario, nos situaríamos en el caso de Venezuela en la actualidad. También hay que mencionar que la dolarización trajo muy malas, se podría decir, noticias para muchas familias, mala economía en otros casos, que muchos locales quebrados, empresas en la inmundicia. Pero hoy en día, si bien es cierto, el Ecuador no tiene, se podría decir, problemas como los tiene Venezuela. El Ecuador todavía es un país sostenible. Entonces, para mi punto de vista, yo apoyo de todos los puntos de vista la dolarización. No sé qué opina mi compañero Cristian Malverde. Pues de hecho sí. Ya, gracias. Se le acaba su tiempo. Acá, el señor Gallo o el señor Vendales, que queda. Bueno, a pesar de que sí, la dolarización actualmente nos beneficia mucho a nivel internacional, dado que Ecuador es uno de los países sería como principal objetivo para ciertos países que, bueno, no poseen la moneda del dólar y actualmente tienen crisis en sus países, pero, o sea, me gustaría preguntar a qué costo fue. Está bien el costo que tuvo el Ecuador, dejando a familias enteras sin comer. Esa es mi pregunta, si el costo que tuvo. Bien, muchas gracias, señor Diego Gallo. Tal vez alguien más quiere objetar. Pues yo, si me lo permite, señor moderador. Adelante, señor Valverde. Gracias. De hecho, la dolarización, como la tuvimos en este país, no fue de la mejor manera. Pues tenemos que caer en cuenta que antes de la dolarización vivimos lo que fue el feriado bancario del Ecuador. Este feriado bancario llevó a la gente ecuatoriana incluso a suicidarse. Entonces ese no es un buen panorama para decir que la dolarización fue buena en el país a su llegada. Más sin embargo, al tener nosotros una moneda en la que se maneja el país, acompañado de varias asociaciones, contratos, pues esto viene a beneficiar al país. No se necesita una moneda de cambio, una tasa de cambio en el país, pues ya nos regimos a los Estados Unidos en este caso, y eso nos ayuda a progresar desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, señor Valverde. Ahorita vamos a cambiar un poco las reglas de la réplica. Vamos a poner a 1 minuto. ¿Alguien más que quiera replicar sobre esta pregunta? Sí, de Catino. Por favor, continúe, señor Valverde. Tenemos puntos buenos, puntos malos,
en dicha etapa. Nosotros nos veíamos en la necesidad de cambiar la moneda. Ese fue un punto bueno para nuestro estado, ya que en el momento del cambio, Un poco de silencio acá a los compañeros, por favor. Sí, perdón. muchas gracias. En el momento de la dolarización, el ámbito malo fue caer en la pobreza, ya que el precio de nuestra moneda, decayó totalmente. Esto produjo varias falencias, varias muertes, varios factores que fueron impostergables para ese ámbito. Entonces, como punto malo se podría decir, es que en el momento de una exportación, nosotros tenemos la exportación de petróleo, tenemos la exportación del cacao, tenemos la exportación del banano. Se podría decir que en ese punto a competir con otros países, Muchas gracias, señor David, se le acabó su tiempo. Bien, ahora tenemos una réplica más, tenemos el espacio para una réplica más. Tal vez alguien... bueno, ya, seguimos con la temática del programa. Ahora bien, vamos con la última Después de pregunta. conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaban de llevar las elecciones presidenciales en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador. En Brasil se rectificó la sentencia del líder del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al expresidente del Corriente Socialista, Jorge Glass. Y en Colombia, México, Paraguay y Brasil se eligen presidente este nuevo año. Señor Valverde, ¿qué piensa usted acerca de la geopolítica latinoamericana? Bueno, desde este punto de vista, Latinoamérica ha llegado hasta un hastío de lo que es el neoliberalismo. ¿Qué ha llevado esto? Pues en este neoliberalismo ha existido mucha opresión contra lo que es la empresa privada, capitales y las compañías extranjeras. Entonces, un país llega a decrecer en un momento cuando no tiene el apoyo de toda la empresa privada y compañías extranjeras. Ya. El mundo se está hastiando de eso. Latinoamérica llegó al hastío, pues no se veía producciones en sus propios países, buscando una nueva forma, buscando librarse de lo que es este neoliberalismo y busca opciones. En el caso de Argentina, que llegó la derecha, y en los otros casos donde se está sentenciando a los actores políticos, incluso actualmente tenemos que el presidente Rafael Correa, bueno, que el expresidente Rafael Correa está con orden de prisión, se encuentra en Bélgica, pero ya se está haciendo un seguimiento político hacia estos actores de la derecha. En el caso de Venezuela, que es un caso muy especial, donde recientemente el expresidente Maduro dijo que se había equivocado en parte de lo que era el nuevo plan de economía de su país, más la mayoría de gente, bueno, no la mayoría, bastantes venezolanos están saliendo de su país en búsqueda de un nuevo futuro y una diferente política. Eso en cuanto a la geopolítica latinoamericana y lo que es el hastío del neoliberalismo. Con respecto a esta pregunta de los señores debatientes, ¿alguno de ellos tiene una réplica? Tomo la palabra, señor moderador. Diga, señor Calderón. También hay que recalcar que como factor común en lo que es Latinoamérica tenemos lo que es mucho la corrupción. Muchos de los presidentes o los expresidentes que han pasado por los diversos países que conforman nuestro continente han sido sentenciados o hoy en día son perseguidos políticos. Hay que recalcar que cada nueva presidencia que entra en vigencia en los diferentes países no se dedica o se centraliza en lo que su gobierno va a ejecutar, sino más bien buscar los traspiés o el talón de Aquiles, como se lo dice vulgarmente, a los anteriores gobiernos. Entonces, lo que hay que recalcar es que, por ejemplo, en Perú el presidente Fujimori, encarcelado, en Brasil el presidente Lula da Silva, como lo mencionaban en la pregunta, encarcelado, en Colombia el presidente Uribe, con seguimientos políticos, en Ecuador el expresidente Rafael Correa, al igual con orden de captura, y su vicepresidente, con varios
se podría decir, acusaciones, incluso con cárcel que está hoy en día. Entonces, lo que yo veo en Latinoamérica es la exhaustiva corrupción con la que habitamos. Deberíamos tomar como ejemplos a países como Indonesia, países como Croacia, en donde los presidentes nuevos, los que entran en vigencia, no se preocupan de lo que hicieron los pasados, sino más bien ellos se centran en realizar nuevas obras y en buscar un populismo sin atacar o sin necesitar de los traspiés de los otros gobiernos. Eso nomás yo quería acotar un pequeño criterio que yo tenía al respecto de esta pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Calderón. ¿Alguien más tiene una réplica que en este momento será solo de un solo minuto? ¿Nadie, tal vez? Bien. Queremos agradecer a todos ustedes, señores participantes, por haber culminado con este gran debate acerca de la realidad nacional y la geopolítica. Gracias nuevamente. Queremos mandarles un fraterno saludo al ingeniero Cristian Molina y a nuestro director y filmador tras las cámaras, señor Marlon Cayo. Una vez más queremos agradecerle a usted, señor Valverde, señor Calderón, señor Gallo y señor Almendares. Gracias por participar de este debate. Nos despedimos. Mi nombre es Ronnie Peña y Juan Carlos Cano. Muchas gracias y será hasta una próxima vez.